Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Y continuamos con los estudios bíblicos de esta nueva temporada, que le hemos llamado Una nueva vida en Cristo. Hoy abordaremos el tema de andar en sabiduría según Efesios 5. Cristo ha diseñado la Iglesia para administrar su plenitud en todas las partes. La multiforme sabiduría de Dios muestra su gloria en la Iglesia, una manifestación que resultará en el fortalecimiento, madurez, confrontación y victoria del creyente. Y por eso Pablo hace un llamado que es válido para discernir las exigencias de este tiempo. Nos exhorta a andar en amor, andar en luz, andar en sabiduría y andar en unidad y establecer las relaciones entre creyentes de manera ordenada, porque el poder espiritual brota de la obediencia al orden establecido por Dios. La auténtica sabiduría la revela Dios. El Espíritu Santo ha penetrado en lo más íntimo del hombre y le ha mostrado a Dios por medio de revelación, inspiración e iluminación. Pablo nos invita a vivir en el amor de Dios y andar en sabiduría. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos los unos a los otros. Efesios 5, del 15 al 20. La sabiduría de Dios es multiforme, expresada en saber la palabra de Dios, saber hacer su voluntad y saber ser como Jesús, que es nuestro modelo y legislador moral. Pablo le hacía un llamado a los efesios y es válido para nosotros también. Mirad con diligencia cómo andéis, para indicar una percepción no del medio externo, sino espiritual. Prestar atención, poner foco, sin perder el tiempo, aprovechando toda oportunidad propicia. Pablo nos invita a mirar con diligencia. Según la doctrina cristiana, ser diligente significa ser responsables y consecuentes en nuestros compromisos con Dios y honrarlo en la oración, las promesas y los mandamientos, sin apartarnos de su palabra. Se afirma en Romanos 12:11, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. La diligencia, pues, es una virtud fundamental en la vida del cristiano, pues lo aparta de la pereza, lo mantiene enfocado en la visión de Dios, en sus metas terrenales y espirituales, y le permite ir en busca de la fe, el conocimiento y el amor, aprovechando toda oportunidad propicia. Los perezosos ni siquiera cocinan la presa que han atrapado, pero los diligentes aprovechan todo lo que encuentran, dice el texto bíblico en Proverbios 12:27. ¿Qué hay que atender con diligencia? ¿Cómo andéis? ¿Cómo caminamos en Cristo? ¿Cómo cumplimos su voluntad para ser como Cristo? También significa cómo caminar y cómo nos comportamos. En el andar se resumen las manifestaciones de la multiforme sabiduría de Dios, porque para andar en el amor de Cristo y en sabiduría tenemos que saber su palabra y saber hacer su voluntad. Andar no como necios, no como insensatos, nos dice Pablo, y en esas frases subyace la necesidad de elección. Necios o sabios, insensatos o prudentes, tenemos que discernir. Este contrapunto me recuerda el estudio de las parábolas. De hecho, las parábolas de Jesús suponen un continuo discernimiento, aunque tal vez no se use el término tal cual. Recordemos el estudio de las parábolas. Edificar sobre la arena o sobre la roca. Mateo 7, del 24 al 27. Pescados buenos o malos. Mateo 13, del 47 al 50. Vírgenes sabias o necias. Mateo 25, del 1 al 13. Cultivar
o desperdiciar talentos. Mateo 25, del 14 al 30. El estudio de este fluir de las antinomias en las parábolas y el discernimiento que nos provoca nos permite administrar mejor la gracia multiforme de Dios, y esa función del discernimiento nos permite elegir lo mejor. El discernimiento, por tanto, nos orienta a la toma de conciencia de nuestra situación ante Dios. El discernimiento nos posibilita encontrar los diferentes caminos de respuesta a Dios y de crecimiento en medio de las crisis. De lo contrario, podemos cerrar el camino de la gracia y del crecimiento porque no discernimos caminos de santificación que dan gloria a Dios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué es la prudencia o sensatez? En el diccionario bíblico encontramos que es lo mismo que buen juicio, sentido común, cordura, mesura, cautela. Encontramos también que prudencia es una cualidad que consiste en discernir lo que está bien de lo que está mal y actuar en consecuencia para discernir lo mejor. Por tanto, es necesaria la prudencia, que no es mera cautela o moderación, sino sensatez o buen juicio. Consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo en una determinada situación, para saber cómo hay que actuar, para elegir lo mejor y cumplir la voluntad de Dios. Entonces ya sabemos que para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas es imprescindible el discernimiento. Leamos la Sagrada Escritura en Proverbios 8, del 12 al 14. Yo, la sabiduría, convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Míos son el consejo y el buen juicio. Míos son el entendimiento y el poder. Las ventajas para la vida moral de esta sabiduría en forma de prudencia son grandes y establecen un contraste entre la ética cristiana y una ética simplemente humana. Es el contraste entre la vida que se despliega según la lógica de la sabiduría revelada en la cruz y la lógica de la vida fundada en la sabiduría humana. Es el discernimiento quien nos permite ese tránsito necesario e imprescindible entre la lógica humana y la lógica divina para crecer y madurar espiritualmente. Un hombre prudente es aquel que habla conforme a la palabra de Dios y está dispuesto a no pensar más de lo que está escrito, 1 Corintios 4:6. El hombre prudente oye la voz de Dios porque la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, Juan 12:48. El hombre prudente es aquel que aunque vengan vientos y mareas, se mantiene firme sobre la roca que es Cristo. El hombre prudente vive bajo la justicia de Dios y distingue o discierne las cosas lícitas de las ilícitas, las útiles de las inútiles, separa lo oportuno de lo inoportuno. Esto quiere decir que el hombre sensato y prudente vive ajustado y toma decisiones inteligentes, ligadas a su concepción de la moralidad desde su cosmovisión espiritual, a las normas, principios y leyes morales que en el Nuevo Testamento se fundamentan en el hecho de que el amor es el cumplimiento de la ley, Romanos 13, del 8 al 10. Y un indicador que establece la diferencia, no solo para discernir entre el bien y el mal, sino para discernir lo mejor y ser puros e irreprochables para el día de Cristo. Filipenses 1, del 9 al 10. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Proverbios 16, 21. De espíritu prudente es el hombre entendido. Proverbios 17, 27. Cumplir la palabra de Dios es lo que hace prudente al hombre, porque en ella se encuentran los buenos fundamentos que lo llevarán a construir sobre la roca que es Cristo. Así evitaremos el mal que la imprudencia y la necedad pueden causarnos. Continuaremos este tema tan interesante en el próximo podcast. Gloria a Dios.